Hay algo que él jamás confesará. No importa cuánto lo presiones, cuánto supliques por honestidad o cuánto amor le hayas entregado. Porque esto que él oculta no es una simple falla o una mentira más. Es una vergüenza que lo consume, en silencio. Una herida tan profunda que se ha convertido en un crimen emocional que él es incapaz de admitir. Según Otto Kernberg, el narcisista no solo teme ser expuesto, él teme ser visto de verdad, porque detrás de su máscara habita una vergüenza tóxica que lo define más que cualquier otra cosa. Y quizás tú ya lo sentiste, esa sensación de que hay algo sucio escondido, una especie de sombra en sus ojos cada vez que el tema se acerca a sus emociones. Él cambia de conversación, se irrita, te hace sentir culpable, y tú te preguntas, ¿qué está protegiendo con tanto fervor? Lo que está en juego no es solo una imagen, sino su supervivencia psíquica. Otto Kernberg lo explica. El narcisista no se permite ser humano, porque admitir su vulnerabilidad significaría destruir todo el personaje grandioso que ha construido para escapar de su miseria interna. Pero lo que él no sabe, y tú sí vas a descubrir hoy, es que esa vergüenza que él esconde tiene un rostro. Y probablemente, tú ya te tornaste el espejo que la refleja. Por eso, él te ataca, te humilla, te culpa. Porque tu presencia lo confronta con aquello que él le juró enterrar. Y no estás loca. Lo que estás sintiendo es real. Es la energía oculta de una estructura de personalidad que, como diría Kernberg, está atrapada entre el narcisismo maligno y el miedo primitivo a ser abandonado. Hoy vamos a abrir esa caja cerrada a fuerza de miedo, manipulación y silencio. Vamos a revelar lo que él más teme que tú descubras, porque en el corazón del narcisista no hay fuerza, hay pánico. Un pánico vestido de arrogancia, maquillado de control, disfrazado de superioridad. Pero en el fondo, es solo un niño, roto, cubierto de vergüenza, intentando que nadie lo vea desmoronarse. Y si tú alguna vez te sentiste culpable por no entenderlo, si lloraste preguntándote qué hiciste mal, este video es para ti, porque entender la raíz de su comportamiento es el primer paso para liberarte. Quédate hasta el final, porque vas a ver lo que nunca te dijeron sobre esa vergüenza, y una vez que lo entiendas, jamás volverás a caer en sus trampas. De esto, muy pequeño, el narcisista aprende que mostrar debilidad es peligroso. Otto Kernberg explica que, en muchos casos, estos individuos crecieron en ambientes donde el amor era condicional, donde el afecto dependía del rendimiento, de la apariencia, del control. Así, para sobrevivir emocionalmente, crean una versión falsa de sí mismos, fuerte, exitosa, invulnerable, pero debajo de esa fachada se esconde una herida que nunca sanó, y esa herida está hecha de vergüenza. No es una vergüenza cualquiera, es una que nace del abandono, de la humillación infantil, de sentirse no deseado, insuficiente, invisible. El niño que fue, en algún momento, absorbió la idea de que ser él mismo no era suficiente. Entonces, aprendió a ocultarse detrás de máscaras. Esa vergüenza se fue cristalizando hasta volverse parte de su identidad oculta. Y cada vez que alguien se acerca demasiado, esa vergüenza amenaza con salir a la luz. Pero el narcisista no sabe cómo lidiar con esa emoción. Otto Kernberg señala que estas personas carecen de mecanismos maduros para procesar sentimientos dolorosos. En lugar de reconocer su vulnerabilidad, atacan. En lugar de llorar, ridiculizan. En lugar de pedir ayuda, se aíslan o manipulan. ¿Por qué? Aceptar esa vergüenza sería como firmar su propia sentencia de muerte emocional. Lo más cruel es que esa vergüenza se proyecta en los demás. Él no se permite sentirla, así que te la lanza a ti. Te hace sentir pequeña, inadecuada, culpable, por cosas que no hiciste. Él no soporta su herida, así que te convierte en el espejo de su dolor. Y cuando te atreves a cuestionarlo, a decir la verdad, es cuando más furioso se vuelve. Porque estás tocando justo donde más le duele.
Y aquí es donde comienza el ciclo. Él se defiende atacando. Tú te culpas intentando comprenderlo. Él niega todo. Tú te desgastas buscando respuestas. Pero la raíz de todo esto no está en ti. Está en esa vergüenza enterrada, esa que él no puede ni nombrar, porque si lo hiciera, su mundo interno se derrumbaría. Y él lo sabe. Cada día, el narcisista actúa como si estuviera en un escenario. Otto Kernberg lo describe como alguien atrapado en un guión grandioso, donde siempre debe ser admirado, deseado, temido. No porque quiera sentirse superior, sino porque no soporta sentirse menos. La máscara es su única protección contra esa vergüenza que lo consume. Pero cuanto más brilla en público, más oscuro se vuelve su mundo interior. Él necesita validación como otros necesitan oxígeno. No puede quedarse solo con sus pensamientos, porque ahí es donde la vergüenza ataca. Por eso, se rodea de admiradores, manipula relaciones, crea dramas, todo para no quedarse a solas, consigo mismo. En el fondo no sabe quién es, solo sabe quién aparenta ser. Y eso, según Kernberg, es una tragedia emocional que se repite en silencio. Cuando tú entras a su vida y lo ves con otros ojos, con amor verdadero, con empatía, con profundidad, eso lo desestabiliza. Porque tú no compras su teatro. Tú intuyes que hay algo más. Tú le haces preguntas que nadie más se atreve a hacer. Y eso lo hace temblar por dentro. Porque tú ves lo que él no quiere mostrar, su vacío, su inseguridad, su trauma. En lugar de agradecer esa cercanía, te castiga por ella. ¿Por qué? Porque en su lógica interna tu empatía es una amenaza. Tu amor le recuerda que no es el personaje que inventó. Le muestras que puede ser vulnerable sin ser destruido. Pero él no puede aceptarlo, porque eso significaría reconstruirse desde cero. Y él no sabe cómo hacer eso sin perderlo todo. Así que elige lo que siempre ha hecho. Te acusa, te aleja, te hiere. Pero no por odio, sino porque le aterra que veas su dolor. Prefiere ser odiado que expuesto. Prefiere ser el villano antes que la víctima, porque su mayor miedo no es perderte, es que tú descubras quién es realmente sin su máscara. Hay algo que él jamás dirá, ni siquiera bajo presión. Esa escena, esa palabra, esa mirada, ese momento en que fue herido, humillado o abandonado, está sepultado bajo toneladas de silencio. Y para Otto Kernberg, ese silencio no es casual. Es su mecanismo de defensa más poderoso. Porque si lo dijera en voz alta, tendría que sentirlo otra vez, y eso lo rompería. El narcisista vive en una cárcel emocional. Él mismo es el carcelero y el prisionero. Mantiene cerradas las puertas de su historia, bloquea sus recuerdos, distorsiona la realidad. No porque quiera mentir, sino porque necesita sobrevivir. Aceptar su vergüenza sería enfrentar un dolor que su mente no está lista para procesar. Por eso, borra, niega, reescribe. Y tú, desde afuera, ves las contradicciones. Pero él ya no distingue la verdad de la ficción. Cada vez que tú lo confrontas con algo real, él se siente atacado. Y su respuesta no es racional, es defensiva, impulsiva, brutal. Porque estás tocando el lugar donde habita su crimen emocional, esa parte de su pasado que lo marcó y que juró nunca volver a recordar. Él no te odia por lo que dices, te odia por lo que haces sentir dentro de él. Y aquí está la paradoja. Él necesita sanar, pero no puede hacerlo solo. Necesita amor, pero lo rechaza. Necesita ayuda, pero ataca a quien se la ofrece. Otto Kernberg explica que este es uno de los mayores desafíos en la terapia de trastornos narcisistas. Romper el muro de vergüenza sin destruir al paciente por dentro. Tú no eres su enemiga, pero él no puede verte como aliada, porque al final, tú representas lo que más teme, la posibilidad de ser amado tal como es, y eso para él es insoportable, porque amar implica exponerse, y exponerse es revivir el crimen del que nunca ha hablado. ¿Alguna vez te diste cuenta de que cuanto más amor le das, más cruel se vuelve? No es coincidencia.
Otto Kernberg lo llama reflejo proyectivo. Cuando un narcisista se siente visto de verdad, siente que su vergüenza está siendo expuesta, y eso lo paraliza. Así que reacciona como un animal herido. Muerde, se esconde o destruye. Te empieza a hacer sentir culpable, insuficiente. Te acusa de lo que él mismo hace. Manipula tus emociones para recuperar el control. Pero no es por maldad fría, es por miedo profundo. Porque tú estás tocando algo que él no controla, su humanidad. Y eso lo aterra, porque toda su vida ha intentado ser algo más. Algo intocable, algo perfecto, algo que no sufre. Él no te odia realmente. Te necesita más de lo que puedes imaginar. Pero su dependencia emocional lo hace odiarse a sí mismo, y ese odio lo proyecta en ti. Cada vez que le muestras ternura, él siente que pierde el poder. Cada vez que eres compasiva, él recuerda que no es digno de eso, y en lugar de recibirlo, lo destruye. El ciclo se repite. Tú te agotas. Él se cierra. Tú insistes. Él se va. Pero cada escena de dolor, cada discusión, cada alejamiento, no es más que un eco de su vergüenza no resuelta. Esa vergüenza que lo hace sentir defectuoso, inaceptable, indigno de amor. Y por eso, todo lo que toca termina dañándolo, incluso lo bueno. Tú no eres la causa de su oscuridad, solo eres la luz que la revela, y por eso, él no puede perdonarte. Porque verte es como mirarse al espejo sin filtros, y lo que ve, no lo soporta. Otto Kernberg nos enseña que el narcisista no es un monstruo, es una persona que jamás aprendió a sentir sin temer. Es alguien atrapado en una identidad falsa, construida sobre una vergüenza que no le pertenece, porque nadie nace odiándose, pero sí se puede aprender a odiarse cuando nunca se fue amado correctamente. Y tú, que lo amaste, que intentaste rescatarlo, necesitas escuchar esto. Tú no fallaste. No fue tu amor el que no bastó. Fue su dolor el que no le permitió recibirlo. Porque un corazón lleno de vergüenza no sabe abrirse. Solo sabe defenderse, y mientras no enfrente esa herida, seguirá escondiéndola como si fuera un crimen. No estás sola, y no estás loca. Entender esto es comenzar a sanar. Porque cuando tú te liberas de su narrativa, comienzas a escribir la tuya. Una donde el amor no duele, donde la vulnerabilidad no es castigada, donde puedes ser tú misma sin caminar entre vidrios rotos. Si este video te tocó, no es casualidad. Es porque dentro de ti hay una voz que ya sabía la verdad. Solo necesitaba que alguien la dijera en voz alta. Y aquí estamos, juntas, sanando, comprendiendo, liberándonos. Comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Suscríbete, deja tu historia en los comentarios y recuerda, la vergüenza solo tiene poder mientras se oculta. Pero cuando la nombras, deja de controlarte. Lo que él esconde como si fuera un crimen, es en realidad una verdad que nunca pudo procesar. Esa vergüenza no es producto de sus errores actuales, sino de heridas que le impusieron mucho antes de que tú llegaras a su vida. Pero el hecho de que tú no seas la causa, no significa que debas cargar con las consecuencias. Ya no más. Hoy, entendiste que lo que parecía frialdad era miedo. Lo que sonaba a desprecio era dolor mal dirigido, y lo que dolía en ti, en realidad nació en él. Cada palabra dicha en este video no fue para justificar su comportamiento, sino para devolverte el poder de comprender, porque cuando tú entiendes la raíz, ya no permites que te manipulen con ramas secas. Ahora sabes que su desprecio no tiene nada que ver contigo, que su silencio es un reflejo de su trauma, no de tu valor, y que su frialdad no es una prueba de tu insuficiencia, sino una estrategia desesperada para no colapsar por dentro. Otto Kernberg nos mostró que entender al narcisista no significa quedarte a su lado, significa dejar de hacerte responsable de su sombra. Significa cerrar un ciclo, no con odio, sino con lucidez. Porque quien ve la herida, pero no se hunde en ella, está listo para elegir su propia sanación.
Y tú estás lista. Lista para amar sin miedo. Lista para reconstruirte sin restos ajenos. Lista para soltar la culpa y abrazar la claridad. Ahora respira. Sí, respira profundo. Porque lo que acabas de escuchar no es solo teoría. Es la llave que puede abrir la jaula donde tu corazón estuvo encerrado por tanto tiempo. Hoy, una parte de ti despertó. Y esa parte ya no se conforma con migajas disfrazadas de amor. Esa parte quiere libertad, verdad y paz. Y eso empieza aquí. Si este mensaje te tocó, si alguna frase resonó con tu historia, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal para seguir descubriendo más verdades que sanan. Deja tu experiencia en los comentarios y recuerda, cuando nombras tu dolor, él pierde poder. Y cuando comprendes su origen, comienzas a liberarte. Gracias por quedarte hasta el final.